Vamos, in Jesus' name. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente acá en nuestro programa Al lado de Hacer. Con mucho ánimo, con mucho optimismo, comentaremos un poco lo que ha sucedido en la semana en política internacional, un poco sobre la contingencia en Israel. Vamos a hablar un poco sobre la nueva candidatura que tiene acá la centroizquierda para la elección presidencial. Y en nuestro segundo bloque del programa tendremos un tremendo invitado, un gran amigo, que es Robert Knopp, concejal por muchos años de Quilpué, y ahora se tiró con el desafío de ser constituyente para abril. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo está la semana? Muy triste por la salida del gran Donald Trump. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, no, yo te cuento efectivamente que yo diría que hablando en términos bien sinceros, yo estoy de luto hoy día, ¿eh? Para mí ha sido un día triste, para mí es un día negro, en verdad. Y te cuento que apenas se hizo la ceremonia hoy día de juramento, como se llama ya, inmediatamente en la página web de la Casa Blanca apareció mencionada la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, amaneció titulada Embajada de Estados Unidos en Israel, en Gaza y en Cisjordania. Así Correcto. ¿Qué apareció, fue un error? así ¿Fue apareció un error? Sí, perdón. claro, ¿Qué fue eso? pero a la hora o 2 horas después fue borrado eso y nuevamente dice Embajada de Israel. No, yo creo que no hay un error ahí, yo creo que hubo una ¿Ya? intervención de gente que odia, de gente antisemita, antisionista, que odia a los judíos de Israel y que se aprovechó, digamos, de la instalación del nuevo gobierno para escribir eso. Pero el señor Biden, él sabe que no se puede ir en esa línea porque la comunidad judía es muy numerosa en los Estados Unidos, son 5 millones, casi la mitad de la población de Israel. Aparte de eso, es una comunidad muy poderosa porque son todos grandes capitalistas, inversionistas, empresarios, y también que tienen al menos dos centros de pensamiento, dos centros de lobby que son muy fuertes, que es uno de ellos, el que yo sigo, es el IPAC, el que yo sigo. Hay otro que también tiene que ver con Israel, pero un poquito más liberal. Entonces, no es tan simple. Además es necesario decir que en Estados Unidos Biden no puede realmente llegar y hacer lo que se le antoje, porque como le dijo el líder de la ex mayoría republicana en el Senado, McDonnell, le dijo, ¿no es cierto? Mira, aquí ninguno de los dos presidentes sacó votos como para arrasar. Ninguno de los dos presidentes, o sea, le dijo a Biden, tú no tienes votos como para venir a cambiar todas las cosas a tu gusto y a tu parecer. Tú tienes que saber que esto está parejito, o sea, la mitad de los norteamericanos pueden haber votado por ti, pero hubo otra mitad muy apasionada, muy efervescente, que no votó por ti, así que cuidado con los cambios que haces. Terminando el gobierno de Donald Trump, para ti, ¿qué fue lo más importante? ¿Cuál fue como el gran legado de Donald Trump? ¿Tú crees que el Partido Republicano se irá a dividir o va a haber dos grandes facciones? Parece que viene un nuevo trumpismo. Yo no creo que aquí se acabó Donald Trump y se fue para casa. Pareciera que sigue su camino, su ideología o su nueva forma de ver la política. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando salió Trump de la Casa Blanca hoy día, te cuento sinceramente que yo no vi el juramento, la ceremonia de juramento, por un tema de honestidad moral, un tema de honestidad moral, porque yo creo que esa elección estuvo realmente alterada y etcétera. Pero Donald Trump, antes de irse de la Casa Blanca, dijo, bueno, yo volveré, de algún modo volveré. Entonces, eso lo podemos nosotros entender de dos cosas, él como persona y el trumpismo, digamos, como idea, como filosofía, el trumpismo como iniciativa, etcétera, etcétera. No. Bueno, son dos cosas distintas. Primero, el legado de Trump es enorme.
yo diría que ha sido el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, y así yo creo que lo van a reconocer todos al final. Y en cuanto al Partido Republicano, no creo que se vaya a dividir, porque por lo que yo leo, el 99,99% está detrás de Trump, detrás de Trump. Antes, sí. Claro, solamente hay unos cuantos senadores, pero muy pocos, que sobresalen, tal vez 6, tal vez 4 o 6, que votaron a favor de la destitución. Te cuento un caso emblemático. Por ejemplo, la señora Liz Cheney, que es la hija de Dick Cheney, el vicepresidente que tuvo W. Bush, George W. Bush, que ella es presidenta de una rama del Partido Republicano. Le están pidiendo en patota, los republicanos le están pidiendo la renuncia por haber apoyado la destitución de Trump. Así que, bueno, y ayer, se supone que ayer martes, el Senado iba a tratar el tema de la destitución, pero tú ves que no lograron ni hicieron ninguna cosa. Eso significa, ¿no es cierto?, que los republicanos en definitiva se cuadraron con él. Y la verdad es esta: todo republicano que se ponga a Trump, ¿no es cierto?, tiene sus días contados. Así lo veo. O sea, el trumpismo tiene para rato, quizás vuelve su hija, o quizás políticos con la misma idea como él, porque lo que él, yo vi, fue un gran defensor de la ideología como cristiana, como tú hablas en tu libro, no que la gente vaya a la iglesia como un gran religioso, pero sino esa ideología que fundó el país Norteamérica, ¿no? Sí, sí, y yo pienso que el trumpismo también no solamente ahora ya es un fenómeno norteamericano, sino que trascendió la frontera. Hay un trumpismo en Chile, en toda América Latina. No hay que olvidar al presidente Bolsonaro, que estuvo cuadrado hasta última hora, prácticamente hasta el día de ayer, y sigue cuadrado con Trump. Porque fíjate que el presidente Bolsonaro de Brasil se atrevió a decir, después del 6 de enero, que el colegio electoral se había definido, volvió a decir que las elecciones habían sido alteradas allá, por no utilizar la palabra que se usa en estos casos. Entonces, no, yo creo que además leí también que la abogado Sandy Powell, ¿no es cierto? Ella dijo que ella iba a seguir hasta las últimas consecuencias con todas las demandas que se hizo. Aparte de eso, que hay 2 o 3 estados que todavía a esta altura tienen la certificación pendiente, ¿me entiendes? Entonces, hay un tema constitucional más o menos serio allá, más o menos serio Oye, allá. y ¿Sí? dándonos al legado, para ti, ¿qué fue lo más importante que hizo Donald Trump? Bueno, mira, lo más importante que hizo Donald Trump, a mi juicio, es volver, ¿no es cierto? Devolver a Estados Unidos a los valores fundacionales, que él creó Donald Trump en Estados Unidos lo que se llama la Comisión 1776, que es una comisión, ¿no es cierto?, que trabajaba para devolver al país, para hacer retornar al país a los valores fundacionales, a los valores que tuvo, digamos, la gente, Jefferson, los que trabajaron en la Constitución, ¿no es cierto? Y tienes que saber, por ejemplo, que la primera orden ejecutiva que firma Biden es para terminar, para disolver la Comisión 1776. Ese es el gran legado de Donald Trump: revivir, restaurar, ¿no es cierto?, los valores fundacionales de los Estados Unidos. Mira, Estados Unidos fue formado por un grupo de pentecostales. Claro. Estados Los Unidos fue puritanos, ¿no? formado por un grupo de pentecostales que llegaron, ¿no es cierto?, los peregrinos que llegaron en el Mayflower, se establecieron en Plymouth, Massachusetts, y ahí hicieron crecer el país. Pero los demócratas o progresistas, como le llamamos nosotros, se avergüenzan profundamente de eso. Ellos están avergonzados de vivir en un país que fue fundado por pentecostales, que es un país cristiano, y ellos a toda costa quieren transformarlo en un país liberal de tipo europeo, una cosa así que no entiendo bien. Oye, Rodolfo, ¿y cómo se puede
volver a los valores fundamentales, siendo que cuando Estados Unidos se funda, y por muchos siglos fue un país muy cristiano, incluso en el dólar dice "In God we trust", en Dios confiamos, y cada vez Sí, hay una masa más grande de gente atea, de gente que no tiene religión o que tiene sectas nuevas. El cristianismo está perdiendo como masa. ¿Cómo se puede hacer? Se está pasando un choque ideológico muy grande, ¿no? Lo mismo sí, acá parece, ¿no? el choque ideológico es muy grande allá, pero fíjate que todavía las encuestas certifican de que hay una proporción muy grande de cristianos eh, y también un grupo muy importante de gente comprometida con la iglesia, y las estadísticas norteamericanas son muy sólidas en ese aspecto. Es decir, hay un 97% de los norteamericanos que creen en Dios. Hay un Ya. 80% de los que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Fíjate que en Estados Unidos hay casi un 80% de los que creen que Jesucristo viene pronto a buscar su iglesia, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, como decimos nosotros los evangélicos. Entonces, son cifras que nos hablan de un país extraordinariamente cristiano y en el fondo un país extraordinariamente religioso. Mira, yo tengo un libro, quiero mostrarte aquí, Ujú. ¿no es cierto?, Ya. que dice una nación conservadora y una nación Perfecto. conservadora, ¿no es cierto?, hablando de Estados Unidos. Y la verdad es que Estados Unidos es una nación conservadora, porque Antifa, Black Lives Matter y otros no son realmente la cara de los Estados Unidos. Y en ese contexto, devolviendo el país a los valores fundacionales, ¿no es cierto?, Trump le dio una tremenda libertad para que la iglesia cristiana desarrollara sus actividades y le dio una connotación, ¿no es cierto?, fundamental a la política exterior, de volver, ¿no es cierto?, a apoyar a Israel con todo. Nunca un presidente en la historia de los Estados Unidos hizo tanto por la amistad, ¿no es cierto?, hizo Sí, tanto por Israel como Trump. correcto. Bueno, veamos qué pasa. Bueno, Hashem el que manda, si él decidió que Biden tomara la presidencia, hay que desearle la mejor de la suerte y que no cambie mucho las cosas, que siga, y a ver cuánto dura, porque la salud parece que no es tan buena en él. Oye, en Israel sigue la vacunación masiva de una manera, de una eficiencia impresionante, y pronto también tenemos las nuevas elecciones. Comentar un poco de eso, qué es lo que has visto, qué es lo que sabes, qué quieres comentar de Israel. Sí, he leído sobre eso y hartas cosas me llaman la atención. Yo con relación al tema de la lucha contra el coronavirus, tengo muchas ilusiones, porque si bien, ¿no es cierto?, ellos están utilizando una vacuna que viene de afuera y ya han, digamos, esterilizado a gran parte de la población, me refiero a esterilizado en el sentido de inocular contra el coronavirus, ¿no es cierto?, a muchas personas. Ellos Ujú. pretenden de aquí a marzo tener prácticamente vacunado a 5 millones, o Sí, sea, más de la sí. mitad de los judíos. A mí lo que me tiene ilusionado son las informaciones que surgen con respecto a esa luz ultravioleta que creó un científico que va a atacar el coronavirus y a eliminarlo prácticamente en un 99,9% en cosa de 20, 30 segundos. Eso me tiene muy ilusionado y yo espero que ese proyecto científico pronto ya pueda, ¿no es cierto?, estar aprobado por las autoridades israelitas y empezar a ser distribuido a todo el mundo, porque hay un trabajo muy grande que hacer. Hay que trabajarlo manualmente, ¿no es cierto? Así que emplearía fuerza humana, pero ellos pretenden, digamos, darle una mecánica propia y estaría esa luz ultravioleta estaría puesta en los ventiladores, estaría puesta en los extractores, estaría puesta en el sistema de calefacción del auto, es decir, en todas partes, de modo que ya no necesitaría fuerza humana y eso es realmente valioso. Y lo que me llama mucho la atención en la parte política de que ya el 23 de marzo en Israel, ¿no es cierto?, que cae día martes, tendríamos nuevas elecciones. Lo que me llama la atención es que Benjamín Netanyahu está realmente tomando prácticamente el mismo
el mismo papel estaba jugando Donald Trump en los últimos días, en el sentido, ¿no es cierto?, de la odiosidad que se levanta en contra de él. La odiosidad. Fíjate que leía un artículo de Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar, que era miembro del Likud, que se retiró y formó un nuevo partido que se llama Nueva Esperanza. Se llevó casi la mitad de los miembros del Likud. No va a sacar tantos escaños según las encuestas, va a tener un poco menos, pero mira lo que él dice. Él dice, porque él piensa pactar con los otros partidos para tener la mayoría. Dice Sa'ar: Netanyahu no será ministro en mi gobierno. Netanyahu no será ministro en mi gobierno. Entonces, y son gente que tienen la misma ideología. Ahora, Sa'ar no tiene la misma pasión por el judaísmo que tiene Netanyahu. Claro. Pero mira, Benny Gantz dijo lo mismo y terminaron firmando gobierno. A ver que es muy zorro el Netanyahu. Oye, mira, hay una cosa, el gran enemigo actual, yo diría, del mundo libre, Irán. Yo me fijé que se certificó más o menos la elección de Biden e inmediatamente empezó a centrifugar al 20% para empezar a hacer un armamento atómico. La Unión Europea empezó a decir su típica frase: estamos preocupados, pero no hacen nada. ¿Cómo lo ves? Ahora uno empieza a decir, bueno, con Trump hubo paz porque sabían que no se podía jugar con él. ¿Cómo se verá esto ahora? ¿Seguirá Irán con esto? ¿Cómo crees que podría reaccionar Israel? ¿Estados Unidos irá a seguir? No sabemos qué va a hacer Biden. ¿Empezará a ceder como Obama? Bueno, gente de Biden ha dicho de que él está analizando seriamente volver al tratado 5+1, que es el acuerdo que se hizo, ¿no es cierto?, entre los países líderes de Europa y Estados Unidos con Obama, de nuevamente tener ese tratado en cuanto a la producción de uranio y que tiene que ver con el programa nuclear de Irán. Él está hablando de volver, más que por un tema de Irak, por un odio a Trump, porque el odio a Trump es un asunto que uno no lo puede, de partida no lo puede dimensionar, porque es terrible en ello. Mira, de verdad, Irán está haciendo algunas cosas muy atrevidas. Se está comportando agresivamente. De hecho, lanzó un misil, ¿no es cierto?, al mar, allí en el estrecho de Hormuz, que cayó al agua muy cerca de una embarcación norteamericana, lo que elevó las tensiones entre los dos. Mira, no sé cuál va a ser la actitud de Biden, porque el odio de los demócratas es tanto por Trump que serían capaces en este momento de hacer un pacto de sangre con los iraníes, contar de alguna manera de demostrar su odio a Trump. Bueno, como ha dicho Israel en muchas ocasiones. ¿Tú crees que mucho de la política de los demócratas sea una revancha contra Trump? ¿Serían tan idiotas, o sea, tan sesgados como para hagamos algo para embarrar el gobierno de Trump? ¿Podrá ser algo así? Yo creo que sí, por lo menos en los primeros 50 días. Cuando ellos se den cuenta que Trump ya está en Mar-a-Lago jugando golf tranquilo y la gente de Trump ya esté más quieta en su casa, ¿no es cierto? No hay que olvidar que Trump llamó a sus partidarios a orar. Aquí los periodistas traducen la palabra rezar, pero pray es orar. Pray es orar. Entonces pidió orar por eso. Así que ahí van a estar un poco más tranquilos, se van a dar cuenta que están encima. Pero lo más importante es que los demócratas se tienen que dar en cuenta que en el Senado están 50 y 50. Y en la Cámara de Representantes, ¿no es cierto?, están 222 contra 212. O sea, la diferencia es mínima, así que no van a tener tanta fuerza. Y no hay que olvidar que para el impeachment de Trump, en la Cámara de Representantes hubieron 197 votos republicanos que rechazaron la destitución. Es decir, es gente que está comprometida con él. Pero el odio es muy grande. Y en el caso de Irán,
ellos no hay que tener ninguna ilusión y esperanza que van a mitigar. Los iraníes existen, ellos respiran, sí, el aire que ellos respiran es destruir a Israel. Ellos Sí, lo respiran sabemos muy eso. bien. Claro, ellos respiran eso. Ese es el motivo por el cual existe esa nación. Eso nunca se va a mitigar, a menos que hubiera una revolución que lanzara, digamos, a estos ayatolas, a esta gente, los tirara afuera. Pero la verdad es que este tipo de gobierno, ¿no es cierto?, que a paralelo a las Fuerzas Armadas crean estas guardias revolucionarias. Fíjate que la Guardia Revolucionaria de Irán es como 4 veces el personal de las Fuerzas Armadas. O sea, la Guardia Revolucionaria Claro, es la... controla todo Irán, y ellos simplemente te descuartizan a cualquiera que vaya un poco más lejos en contra del régimen. Sí. Oye, y da la sensación que inmediatamente Irán huele debilidad. A mí me da que China, Corea del Norte, Irán, Rusia, inmediatamente dijeron, ahora es la nuestra, es como que se están sobando las manos. Porque con Trump fue un periodo de 4 años sin ninguna guerra con Estados Unidos. Exacto. Bastaba que dijera un par de Twitter medio fuertes y sabían que de ahí era bastante serio. Pero Biden es un gallo que inspira, no sé, lástima o gana atacarlo, aquí en la mía, ¿no? Porque fue impresionante, empezaron inmediatamente a enriquecer uranio. Bueno, Israel, que no es débil, hizo un ataque en Siria muy potente, armamento iraní, y dijo, bueno, no estará Trump, pero estamos acá nosotros, así que mucho cuidadito parece, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gusta el espíritu que reflejan algunos comandantes en jefe de la FDI, de las fuerzas de Israel, en el sentido que dice, mira, nosotros estamos solos y nosotros tenemos que defendernos a nosotros mismos. Nadie nos va a venir a ayudar. Nosotros tenemos que nosotros mismos defendernos, como lo hemos hecho desde el mismo año 48 hasta esta época. Bueno, depende de esto. Lo que va a suceder en su momento, ¿no es cierto?, es que Israel va a simplemente atacar a Irán, y yo quiero explicar la palabra atacar a Irán. Va a atacar a Irán para neutralizarlo por lo menos por unos 4 o 5 años. Y cuando me refiero a un ataque, no me refiero a un ataque militar convencional, sino que va a ser un ataque cibernético que va a desordenar el sistema, o sea, va a caer el sistema contable, el sistema digital de Irán, y no lo van a poder rearmar hasta en un buen tiempo, porque es la única forma, digamos, de neutralizarlos, son por periodos. ¿Ah? Bueno, Esa es mala mi cosa, opinión. ¿Ah? sí, es muy probable, yo concuerdo un poquito. O sea, Israel no se va a quedar de brazos cruzados, ni los árabes. La No, verdad, para no. mí, siempre la peor amenaza son para los árabes. Israel, para atacarlo hay que ser suicida, y Irán lo sabe, pero los árabes con su petróleo son más débiles, más fácil de agarrar. A veces más bluff lo de Israel, pero bueno. Hoy volvamos a Chile antes que partamos con la segunda parte. Tenemos, parece, una nueva candidata que está sonando en la centro izquierda, la señora Paula Narváez, me parece que ella fue Paula vocera al Narváez. gobierno de Michelle Bachelet. Me acuerdo de ella, bueno, salía bastante en prensa por el cargo que tenía, pero ¿cómo lo ves? ¿Tendrá alguna posibilidad? Se Yo creo subirá, que está sí, partiendo, fíjate, sí, yo ¿sí? creo que Ya. sí. Mira, hasta hace 10 días atrás no existía, pero sabemos que la expresidenta Claro. Bachelet, ¿no es cierto?, dio su opinión y la situó inmediatamente, y ya está figurando en una encuesta con un 30%, a pesar de que ella tiene un problema, yo diría, un problema vital en la política, que es que solamente tiene un 40% de conocimiento. Y eso en una elección presidencial es fatal. O sea, si en Chile a ti te conoce solamente el 40% de los chilenos, no tienen ninguna posibilidad de ser presidente, ninguna. Y bueno, hay todo un año por delante, pero empiezas con el pie izquierdo de partida. Pero esta dama ha tenido, digamos, su iniciativa, el haber aceptado el desafío, el haberse puesto ya en campaña, ha tenido un par de efectos. Por ejemplo, de partida ya, el señor Insulza retiró su candidatura presidencial, dijo, no Ah, tengo ninguna posibilidad. Don Heraldo perfecto. Muñoz
¿no es cierto?, que es el candidato del PPD, también ha dicho no lo mismo, pero algo similar, o sea, no tiene ninguna posibilidad, además que nunca ha sido candidato nunca ha sido un personero de gobierno de elección. Francisco Vidal se le complica mucho la situación porque como él fue ministro de ella, entonces discutir con ella, pelear con ella ahora en una campaña, yo creo que él va a dar un paso al costado. Yo pienso de que es muy probable que ella termine siendo la candidata de la izquierda en general, incluido el Frente Amplio, porque su candidato a presidente no va a pasar a segunda vuelta. Entonces eso significa que ella es la que se va a enfrentar con el candidato a presidente de la centro derecha. Y yo creo que sin duda alguna ella va a perder. ¿Ah? No hay que olvidar algo importante que dijo don Carlos Peña en su comentario del domingo, que por lo general nunca concuerdo, pero en esta ocasión sí, ¿no es cierto? Le dijo, señora Paula Narváez, no reviva el bacheletismo, porque recuerde que el bacheletismo fue derrotado, ¿no es cierto?, por el actual presidente Piñera. Correcto, correcto. Oye, ¿y tú no le ves posibilidad a Adrián Jaude? A mí igual me quita el sueño. Ojalá que el tema de las luminarias lo deje bastante molido, pero el tipo habla bien, No, miente bien, envuelve claro, bien, ocupa los sí, odios, sí, tiene una no, plataforma. ¿No lo ves posible que pase a una segunda no, vuelta? O que la no, izquierda haga una gran primaria? ¿Qué crees que podría ser? no. Daniel ¿No? Jadwe, él no va a pasar de ser un precandidato presidencial en Chile. No va a pasar más allá de eso. Porque como ya lo han dicho los demócratas cristianos, ¿no es cierto?, que no van a votar por Jadwe a la presidencia, ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta. Y la democracia cristiana siempre es como aquí, bueno, no su cúpula, pero su base es como el partido bisagra, ¿me entiendes? Como el partido bisagra, es decir, las cúpulas, los diputados, los senadores que tengan, pueden, digamos, pueden decir que ellos están a favor de la izquierda, del candidato de izquierda, pero las bases de la democracia cristiana son muchas bases de centro, moderado, y que terminan votando por la derecha cuando el candidato de la izquierda es extremo. Así que es importante eso. No, Daniel Jadwe nunca va a ser presidente de Chile, estimado Ariel. Aparte de que, te lo Bueno, digo ojalá. sinceramente, nosotros como evangélicos le haríamos una campaña que para él sería incontrarrestable. La campaña que nosotros haríamos en nuestras bases evangélicas y para el resto del país serían para él invencibles, son invencibles. El pueblo Oye, evangélico desde hace 47 años se declaró por escrito anticomunista y lo sigue siendo desde la médula de sus huesos para afuera hasta el día de hoy. Los evangélicos oye, somos anticomunistas. y participaría bien, porque hay iglesias, por ejemplo, la pentecostal, que yo tengo muy buenas relaciones, agradables, pero son muy cerrados en el tema político y no se quieren meter. ¿Estarían dispuestos a, en caso así de una amenaza comunista, participar de verdad? Sí, mira, hay un ejemplo ¿Tú crees que sí? maravilloso en esto. Hay un ejemplo maravilloso ¿Ya? en esto. El primer problema que hay con el planteamiento tuyo es que no hay una iglesia pentecostal, o sea, la inmensa mayoría de las iglesias en Chile son pentecostales. La inmensa Ah, mayoría de perfecto. las iglesias en Chile son pentecostales. Pero hay una iglesia pentecostal que diría yo que es la más grande de todas, que se llama Iglesia Correcto, Evangélica Pentecostal, ¿no es cierto? Esa que es correcto. muy cerrada, que ni siquiera Sí. tocan instrumentos, muy cerrada, y yo me llevé, tengo con ellos una ilusión muy grande, ¿no es cierto?, por lo que pasó en la comuna de Colchane en el plebiscito del 25 de octubre. En la comuna de Colchane el Ya, 80% votó por el rechazo, y en esa comuna el 80% son evangélicos, y de ese 80% la inmensa mayoría son de esa iglesia perfecto, cerrada que tú dices. Y esa iglesia perfecto. votó rechazo porque los líderes evangélicos a nivel nacional hablaban de rechazo, así que va a participar en contra. Ok. Hoy llegó nuestro invitado acá, tenemos a Robert Sí, Knopf, sí, sí, por un supuesto, gran por amigo. supuesto.
Me alegra mucho que esté participando como candidato a la constituyente. Bueno, eres ingeniero civil, ciudadano ilustre de Quilpué, diría, gran amigo, fue concejal por 3 periodos y ahora toma este gran desafío que es ser candidato a constituyente. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo? Se congeló la imagen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú lo escuchas? No, yo no lo ¿Aló? escucho a Robert, no lo escucho ni lo veo. Ah, ya, se nos conectó, pero ahí justo se le congeló la imagen. Bueno, para que sepan, pero vamos ahora a conversar con Robert acerca del desafío de la nueva constitución, del proceso. Bueno, se cortó por volver. Y bueno, y haremos preguntas fundamentales, a ver cuál es su opinión sobre qué tipo de régimen quiere pensar, un poquito los valores. Eh, Creo que, bueno, yo a Robert lo conozco muy bien. Sí, el me dio una sola. Bueno, no te preocupes para que la gente vea. Si alguien está acompañándonos ahora o en el futuro, somos gente de familia. Claro, claro, ahí era mi hija ahí que está alegando por el perro. Bueno, esperemos ahora que vuelva Robert, algo le pasó con su conexión. Bueno, yo espero que sí. A mí igual me preocupa el tema de Jadwe, no solo si irá a ganar, sino cómo avanza esa ideología tan nefasta, tan dañina. Yo no sé si conocen en Chile las masacres de los partidos comunistas, los actos que tenían en la ex Unión Soviética, en China, país que tocan, son de unas masacres peor que, han matado más gente que los nazis. No Pero sé si obvio, comprenden lo que es. los comunistas mataban a más de 150 millones en el mundo para tratar de imponer su infame sistema y en donde lo han hecho, lo único que han logrado es esclavizar a la gente y aparte de hambriarla. Así que esa es la realidad. Ahora mucha gente en Chile no se da cuenta, pero yo tengo muy claras las cosas y a mis hermanos evangélicos les comparto, a los pastores yo les comparto esto, y la verdad es que yo encuentro una completa reciprocidad en todos los evangélicos con los cuales yo hablo. Hoy día mismo nomás con un pastor y decía yo, mi alma es la que rechaza al comunismo, y otras personas se manifiestan igual, y son gente del pueblo, ¿eh? No son gente de la ABC1, qué sé yo, son pastores del pueblo. Y ese es más o menos el sentir generalizado que hay en el pueblo evangélico en relación con el comunismo y en relación con los comunistas en general, porque a nosotros, digamos, nos repulsa el ateísmo de ellos. Realmente nos repulsa el ateísmo de ellos. Y aunque ellos lo nieguen, ellos son principalmente, originariamente, principalmente, notoriamente y abultadamente ateos. Porque ellos su filosofía parte del materialismo. El materialismo ateo, el materialismo a través de la historia, etcétera. Ellos no creen en el espíritu. Por lo tanto, no creen en Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Mm? Logramos que nuestro amigo Robert se reconecte, ¿o no? Lo voy a llamar por teléfono, a ver qué pasó. Ya, llámalo, mientras Eh, yo tal vez podría hacer un par de comentarios. Hace un par de Leía hoy día, estimados oyentes, los que nos puedan estar compartiendo con nosotros, que este sábado 23 de enero, el sábado 23 de enero, se cumple el plazo para que el CERVEL ya ratifique, ¿no es cierto?, las listas de las diferentes bloques, de las diferentes coaliciones con sus listas de candidatos. Es decir, las candidaturas se inscribieron, ¿no es cierto?, el día 11 de enero se inscribieron. Pero el CERVEL se da un par de días
¿no es cierto?, para revisar las candidaturas si realmente cumplen con todos los requisitos, con todas las exigencias. Y muchas veces sucede que en estas revisiones que hace el CERVEL, a veces Ya, oye, se ahí, tiene que echar trabajo dos o ahí tres regresó Robert. candidatos. Sí, Ya, Robert, sí, ya. Hola, Robert, ¿cómo estás? Te estamos presentando, bueno, Robert es un gran amigo, quilpoíno, ingeniero civil, tres periodos concejal y ahora toma el gran desafío de ser 4 periodos, ¿ah? 4 periodos, 16 ¿4 periodos? años de concejal. Ah, una tremenda experiencia, fue militante de la UDI, creo que ahora estás de independiente, apoyado por la UDI, vas como candidato constituyente por el Distrito 6, ¿no? Distrito 6, sí, sigo siendo militante desde que me inicié como concejal en Quilpué a los 26 años. Ya tengo 42 y Uf. sigo siendo militante de la UDI. Ah, perfecto. Oye, También ahí Robert, estuve conversando con Evópoli, ahí también es. ya, perfecto. Bueno, partido ya conocido, potente, uno más o menos conoce su línea. Oye, hay un cambio grande de concejal, que es una persona que está en el terreno, tú estás a cargo del área de civiles, muy concreto, a algo más, no abstracto, pero mucho más de largo plazo, la Constitución, los valores del país, es el rayado de cancha. ¿Qué te llevó a este tremendo desafío? Tú estabas en política, pero a ese salto? Sí, mira, principalmente mi experiencia como concejal, lo que me terminó de convencer, digamos, es que los profesionales, los ingenieros, ¿cierto? Que en mi caso, yo estudié en la Santa María, Valparaíso, tenemos mucho que aportar en el mundo de la política, porque muchas veces los liderazgos lo han llevado personas que son, no sé, porque tienen liderazgos vecinales o que se han dedicado siempre a la política, lo cual no es mi caso, porque yo tengo mi profesión, ¿cierto? Trabajé durante 5 años en construcción, ¿cierto? Desarrollándome como ingeniero civil. También he trabajado en empresas de retail y hasta la fecha. Y por lo tanto esa experiencia me ha permitido aportar desde otro punto de vista en el Consejo Municipal, no solamente en lo propio, ¿cierto? De la municipalidad, que es en lo que me tocaba a mí, que es la Comisión de Obras, donde lideré procesos complejos, como era la actualización del plan regulador de Quilpué, un proceso que todos le hacían el kit, que era muy difícil. Sin embargo, yo estudié, de hecho mi tesis la hice en cómo deberían abordarse los planes reguladores. Entonces, esa perspectiva técnica me ayudó mucho y me ayudó mucho a ganarme la confianza de mis colegas, concejales, ¿cierto? Para poder liderar estos procesos, pero siempre en busca del bien común. Y así también como tuvimos conversaciones al inicio del periodo con el alcalde Viñambre, con el cual entramos juntos, digamos, a estos 16 años, él como alcalde, yo como concejal. También conversamos mucho de la importancia que tenía el Plan de Desarrollo Comunal, que es un instrumento que a veces se conoce poco, pero son 3 instrumentos principales dentro del Consejo o de los municipios que dan la planificación, ¿ya? Y con eso quiero llegar al punto, ¿cierto? Porque la planificación está dada por el Plan de Desarrollo Comunal, que pone una imagen objetivo de la ciudad a 10 años plazo, y a través de esa imagen objetivo tiene que ser consecuente lo que se construye como plan regulador y también el presupuesto anual. Por lo tanto, cuando hablamos de la Constitución, también estamos hablando de una planificación que nos va a llevar al Chile que queremos para los próximos 20 o 30 años, ¿cierto? Que podría durar una Constitución. Bueno, la Constitución que tenemos hoy en día ya tiene 40 años, ¿cierto? Con las modificaciones que ha ido sufriendo, pero hoy día va a tener un refresco, digamos, más grande. Pero siempre es importante tener, antes de decidir, oye, qué es lo que vamos a mantener, qué es lo que deberíamos modificar, qué es lo que vale la pena corregir, es definir esa imagen, un objetivo de país. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo queremos que sea este país? ¿Cómo queremos que sea el Chile del futuro? Y en ese sentido, ahí yo creo que hay un desafío importante,
el cual no está resuelto, y creo que hay que escuchar mucha gente, hay que escuchar diferentes opiniones, y lograr un consenso que sea beneficioso para el país, donde podamos, siempre lo hablamos, yo lo hablo desde el punto de vista de las ciudades, ¿cierto? Cuando decimos, oye, el plan regulador va a permitir que se modifiquen algunas cosas, sí, pero también debe proteger aquello que es valioso, ¿cierto? Así nosotros, por ejemplo, en ejemplos concretos, la ciudad puede renovarse, pero nosotros salvamos y compramos el edificio del Teatro Municipal, que era un edificio histórico, por lo tanto lo mantenemos. El edificio de Carosi, estoy dando ejemplos concretos de Quilpué para que me puedan entender, que también era un edificio patrimonial valioso, había que mantenerlo, por lo tanto eso se mantiene. Y en cambio hay sitios heriados o zonas que pueden construirse. Entonces, lo mismo pienso que vamos a tener que hacer con este proyecto de constitución, donde se deben conservar todos aquellos aspectos que nos han llevado a tener este país, que es un país exitoso. O sea, ya lo vemos o sea, basta ver la cantidad de migración que tenemos. ¿Por qué todos de todo el resto de América se están viniendo a Chile? Porque hay condiciones que no existen en otros países. La estabilidad que tiene el país. Y todo eso tenemos que preservarlo. Y por supuesto, eso es parte de la discusión, y vamos a tener que tener fundamentos fuertes para poder demostrar todo aquello y buscar. Por supuesto, ganó en toda esta elección del apruebo y el rechazo, ganó el apruebo, y eso significa que la ciudadanía reconoce en su gran mayoría que tienen que haber algunos cambios. Pero yo no estoy de acuerdo Oye, con el tema del papel en blanco. sí, oye, con respecto a eso, hablemos temas constitucionales, porque acá hay una tremenda confusión. Yo la gran mayoría que votaba por el apruebo decía, es que quiero mejor en la salud, las pensiones, los salarios. Yo decía, eso no tiene ninguna relación con la Constitución. Y mucha gente que votó por el rechazo tiene un miedo terrible a que le quiten, sobre todo, las libertades, y que se produzca una Constitución que obviamente fue la base del país y produjo un avance como jamás había estado en la historia de Chile. ¿Cuáles son los cambios que tantos hay que hacer? Mantener un régimen presidencial, los vamos parlamentarios, semiparlamentarios, va a haber reconocimiento de distintas naciones dentro del país. Porque son esas cosas que me imagino se van a discutir, ¿no? Obviamente acá no se va a discutir si va a haber más plata para las pensiones o no. Son cosas más estructurales. ¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar por el tema de la libertad religiosa, quizás? Que aquí, le voy a preguntar porque aquí la gente del mundo evangélico está asustado. Y además en un contexto bien polarizado, porque la gente izquierda, que estamos con cosas, incendiaron casi completo va a llegar a esto. No estuvo me acuerdo, en el programa del presidente Piñera, los que votamos por él jamás tuvo eso, pero producto de prácticamente reventar esta país, llegamos a esta situación. Tú como persona, como la UDI, ¿qué es lo que quiere preservar? ¿Por dónde se quieren ir ustedes? Bueno, lo primero es mantener las libertades de las personas, ¿ya? Porque nosotros podemos asegurar ciertos derechos, pero también tenemos que ver, porque aquí lo fundamental es ver, oye, cuál es el rol del Estado versus las libertades individuales, ¿cierto? Esas son como las grandes paradojas. Entonces, cuando se dice, oye, tenemos que avanzar, por ejemplo, hoy día está garantizado el acceso a la educación. Sin embargo, podríamos mejorar eso y decir, oye, no solamente queremos que la gente tenga derecho al acceso a la educación, sino que queremos una educación de calidad. ¿Y cuál es la diferencia que podríamos tener, cierto, con la izquierda en ese sentido? En decir que el Estado tiene que determinar en qué colegio tiene que estudiar cada persona. Y en cambio lo que nosotros defendemos es que las personas puedan decidir en qué colegio tienen que ir. Que exista, por ejemplo, que las personas puedan decidir qué religión quieren estudiarlo, ¿cierto? Las religiones generalmente en los colegios son optativas, entonces por lo tanto que exista la libertad de que cada persona pueda decir, oye, yo quiero estudiar la religión evangélica, que viene por mi familia, ¿cierto? El reconocer a la familia como núcleo principal de la sociedad también es un elemento fundamental que yo creo que es valioso, ¿cierto? Donde es la familia la que tiene que tomar las primeras decisiones, y no que el Estado decida qué es lo mejor para los hijos, sino que sean los padres siempre los que tengan ese derecho de tomar las decisiones de lo que pasa con su familia. Esos son algunos aspectos
principales, digamos, que creo que son valiosos de lo que hemos construido y que deberían mantenerse. Y esos son matices, o sea, digamos, también podríamos hablar y decir, no está escrito en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la vivienda, no está constituido ahí como un derecho. Y eso yo creo que también puede ser una buena mejora, pero que el Estado decida dónde tienen que vivir las personas, no decir, oye, no, vas a tener que vivir tú puedes postular a una vivienda solamente en tal comuna. No, que exista libertad de oferta y demanda, cosa que las personas puedan acceder y tomar su decisión de donde quieren vivir. Esos son los matices diferentes y los temas principales que señala el tema de la libertad. Entonces, donde pueden haber garantías constitucionales, ¿cierto?, de ciertos derechos, y donde el Estado tiene que apoyar, ¿cierto?, siempre en los temas clásicos que son educación, salud, la vivienda, que son críticos, ¿cierto?, donde determinan también el grado de cuánto gasto tienen que tener las personas, ¿cierto? Si logramos tener una educación gratuita de calidad, le vamos a bajar la carga, ¿cierto?, a las personas más vulnerables, y con eso ayudamos a todos a que salgan adelante. Y ese tipo de cosas, pero lo importante es el enfoque, el cómo, ¿cierto? Porque no que sea un Estado que tome todas las decisiones por las personas, porque ahí ya perdemos nuestras libertades, que yo creo que es algo fundamental que tenemos que preservar. Rodolfo, tú, por favor, pregunta. Sí, por supuesto. Mira, a mí me alegra mucho estar en esta ocasión con don Roberto Knopf. Yo no lo conocía físicamente, su rostro. Viví muchos años en Quilpué y también estaba inscrito en los registros electorales allá. Y uno siempre se preguntaba, pues votábamos por él nosotros sin conocerlo, porque el apellido de él en Quilpué, el apellido de él determina casi todo. Entonces uno votaba por él sin conocerlo, y cada vez que venía una nueva elección uno se preguntaba en lo personal por qué la UDI o él mismo no postulaba a la alcaldía, porque la habría ganado con una facilidad extraordinaria. Y siempre nos decían que él prefería dedicarse a su profesión y solamente ayudar en la parte política, digamos, después de ese tiempo. Pero yo quiero más que nada hacerle una pregunta constitucional a él. Ya tú más o menos lo introdujiste un poco en esto, y yo quiero decirle a don Roberto, ¿no es cierto?, que una de las discusiones más fuertes que se va a dar en la convención constituyente, y que no va a ser de fácil resolución, es muy probable que en ese aspecto incluso no se logren los 2/3, por lo tanto que para una definición futura, y a mí me interesaría que él se preparara, porque esto va a ser una discusión muy fuerte cuando de parte de la izquierda, ¿no es cierto?, Frente Amplio, pero también la izquierda tradicional, van a insistir. No sé si don Roberto me está escuchando ahora. La estoy escuchando atentamente. Sí. Ya. Van a insistir en que en la Constitución se consagre la siguiente frase: Chile es una república laica. Chile es una república laica. Con lo cual, ¿no es cierto?, significa que en todas las actividades públicas, partiendo colegios, desaparecen las clases de religión, porque Chile va a ser una república laica. En las Fuerzas Armadas desaparecen los capellanes, sacerdotes y pastores no van a poder ejercer esa asistencia que dan en los hospitales, en las cárceles, porque Chile es una república laica. ¿Qué piensa usted, estimado don Roberto, con relación cuando le toque debatir eso? Porque ese va a ser uno de los temas más fuertes. Yo he escuchado a candidatos a la constituyente de la izquierda que llevan eso en la sangre, incluso uno de ellos dijo que iba a ser el primer punto que iban a poner en tabla para discutir, para conversar. ¿Qué piensa usted sobre eso, estimado don Roberto? Bueno, tiene mucha relación con lo que está... Disculpen, me voy a parar para llegar a mi cargador de teléfono, pero para no perder la señal. Pero en relación a lo que estábamos hablando y lo que yo mencionaba anteriormente, con respecto a las libertades,
¿por qué me tienen que prohibir o por qué tiene el Estado decidir qué quiero yo como familia? Si mi familia me ha enseñado, me ha inculcado ciertos valores, esos valores se tienen que respetar. Y ahí está el tema de la libertad. O sea, si quiero creer en una religión, en otra religión, del credo que sea, eso es parte de las libertades que tenemos como país y que se tienen que respetar. Entonces, no creo que el Estado tenga que definir qué religión esta u otra tienen que practicar las personas, sino que lo podrán decidir ellas mismas a través de sus credos, de sus creencias familiares. Por lo tanto, tiene que existir esa libertad. Yo creo que más bien debería quedar escrito que Chile quizás no tiene una religión definida, sino que todas las religiones son permitidas y existe la libertad de creer en lo que cada persona decida. Bueno, yo, si me permite replicarle un poquito, porque este va a ser un tema muy denso, don Roberto, allí, ¿ah? Sí, ¿No? Es en muy cuanto a la interesante libertad, que me lo planteen, en porque cuanto a las personas, también va a modificarse un poquito el tema de las libertades, pero estamos de acuerdo que a las personas hay que darles la libertad para que crean o no crean, etcétera, etcétera. Pero la palabra laicismo en la Constitución y tiene, digamos, como jurisdicción el Estado, es decir, la administración pública. Cuando Chile se declara una república laica, eso no afecta realmente al desarrollo de la sociedad, sino que afecta a la administración, al aparato del Estado, o sea, todo lo que sea del Estado, sostenido por el Estado, cárceles, hospitales, escuelas, etcétera, eso tiene que quedar ajeno a la religión. Entonces, no se trata de coartar la libertad de las personas, sino se trata de coartar en realidad la libertad del Estado de poder creer. mira, es un gran tema, ¿no? Vamos a tener que, Gracias. como le digo, no está Hay que, todo, esa era la idea mía. Esa es la idea mía. que hay que estudiar y hay que ver cuáles serían las consecuencias de eso. Como bien usted dice, claro, las Fuerzas Armadas que históricamente han sido, tienen cierto, existen los capellanes y tienen la inspiración y sus capillas, tenderían a desaparecer y les quitamos un espacio. Yo creo que en mi opinión personal, las iglesias que hoy día se han visto envueltas en muchos problemas, hemos visto ciertos sacerdotes involucrados en temas legales, de casos de pedofilia, etcétera, etcétera. Eso ha perjudicado mucho a la iglesia, ¿cierto? Y a las personas que seguían a la iglesia, a los fieles, también se les ha hecho más complejo, ha perdido credibilidad. Y eso es un gran daño para la sociedad, porque la iglesia, independiente de las diferentes líneas que existen, siempre han inculcado valores en la sociedad, y al perderse ese reconocimiento en la iglesia, también hemos perdido como sociedad valores. Yo creo que la iglesia cumple un gran rol en ese sentido de seguir trabajando los valores de las personas, porque si no, también nos podemos pasar al exceso de individualismo que existe hoy en día, y si no va compensado con una carga de valores, podemos perder todo lo que es la solidaridad, todo lo que es el amor al prójimo, que son temas que son relevantes y que la Iglesia ha hecho una labor histórica, digamos, en inculcarlos en las personas. Y eso se debe reconocer. Oye, yo quería comentar algo que bueno lo que dijo Rodolfo. Lo que pasa es que, pues yo te decía, una constitución, cada palabra genera un efecto que a veces uno no lo puede dimensionar. La izquierda tiene muy claro, yo creo, lo que quiere hacer, que es demoler lo que hay en mente. Ellos y estuvieron dispuestos a quemar este país y llegar a esta situación, porque no fue un tema de que salimos a manifestaciones pacíficas, nunca hubo eso. Entonces, hay algo ideológico que la derecha dijo, esto yo lo voy a dejar muy claro. Por ejemplo, la libertad no nos queda muy claro. El tema de la libertad van a estar bien firmes. Pero, por ejemplo, no sé, hay cosas más estructurales. ¿Quieren mantener el régimen presidencial? Uno parlamentario, están dispuestos a reconocimiento de distintas naciones, me refiero a los pueblos originarios, y otros temas. Hay cosas como, por ejemplo, que la tienen súper clara, que de aquí no vamos a movernos, o van a ver más o menos reaccionar un poco lo que va
quiere imponer la izquierda. Mira, se están conformando todavía los temas. De hecho, acabo de terminar una reunión con el presidente Piñera, ¿cierto? Donde está a todos los constituyentes también, como para efectivamente ir trabajando cuáles son aquellos aspectos que sí podemos, que sí pueden ser conversables y otros que son fundamentales mantener. Por eso te hablaba de esos matices, de que sí podemos avanzar en calidad de la educación, en el tema de la vivienda, pero con el tema de la libertad. Yo creo que otro de los principios fundamentales es el rol de la familia, ¿ya? También es posible que se quiera intervenir en el sentido de que el Estado tome todas las decisiones de las personas y en ese sentido yo creo que el rol fundamental de la familia es relevante. Con el tema del régimen presidencial todavía no desconozco si hay un planteamiento único, aunque en lo personal creo que podemos conversarlo, creo que es un tema que se puede conversar. ¿Ah? De hecho a veces parece, por ejemplo, un tema que en la Cámara de Diputados se aprueba y después en el Senado se rechaza, parece una pérdida de tiempo y de exceso de burocracia y probablemente podría replantearse a un tema unicameral nomás, porque aquí tenemos 2 cámaras, por ejemplo. Pero son temas que se tienen que ir discutiendo. Mira, como bien tú decías, yo tengo bastante experiencia en el mundo municipal y estos temas los estoy estudiando, yo estoy abierto al diálogo, quiero tener muchas conversaciones con diferentes actores de la sociedad. De hecho, he estado hablando con Ceremis, que me han planteado, por ejemplo, que son hoy día Ceremis de gobierno, pero que el tema de la centralización en Chile, que si bien en la Constitución está señalado y dice que la Constitución señala que va a propender a la regionalización, ¿cierto? Aunque Chile es un país unitario, y eso creo que es fundamental mantenerlo, no el reconocer pueblos dentro, o sea, naciones dentro de Chile, no, Chile es una sola nación. Pero sí creo que hay que avanzar en una regionalización real, porque hoy día por ejemplo, los Ceremis no cortan, en regiones no cortan ningún quique. O sea, la verdad, todas las decisiones importantes se toman en Santiago. Y eso efectivamente, a pesar de que de la Constitución lo dice, también hay muchas cosas que quedan como letra muerta o se van por el desvío, pero yo creo que una regionalización real, sí, y una descentralización le hace falta al país, pero una descentralización real, donde efectivamente se tomen decisiones de los recursos en las regiones. Nos pasa acá en la región de Valparaíso, me tocó ver el tema, le voy a plantear un tema puntual. Nosotros queríamos construir un parque acá en Quilpué que está planificado, está en el plan regulador, está en el plan de desarrollo intercomunal, pero resulta que no hay, el Serviu de la región no corta ningún queque. En cambio fuimos a Santiago y hay una institución que se llama Parque Met, que tiene fondos para comprar terrenos, para desarrollar los parques y para su mantención. Y esa institucionalidad existe en Santiago, pero en regiones no existe. Entonces, ahí hay aspectos donde sí creo que se debe mejorar. Y que son probablemente que van a estar dentro de la discusión, o sea, llegar a los matices, no sé, por ejemplo, si vamos a hablar del derecho a la vida y nos ponemos a discutir del aborto, no el aborto, probablemente se va a hacer un tema siempre polémico que va a ser difícil de llevar a un acuerdo total. Y van a haber temas que probablemente no se lleguen a acuerdo y no sé, porque también hay que recordar que la Constitución es un grupo de leyes fundamentales que la única diferencia que tienen con el resto de las leyes comunes es el quórum que necesita para cambiarse. ¿Cierto? Son leyes que van a tener que requieren un 2/3 de quórum para poder modificarse. Y lo que no quede en la Constitución, porque no haya el quórum necesario, van a quedar como leyes normales que necesitan un quórum de 50+1 para cambiar. Oye, acá, bueno, el principal miedo del mundo evangélico es que al definido Estado laico les quiten todas las atribuciones. Eso es el gran miedo. Oye, por ejemplo, en Hungría definieron constitucionalmente el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Eso podrá estar en la discusión? ¿Tú lo ves que es factible? ¿O
o ustedes están abiertos a otros tipos de familia? ¿Podría quedar algo eso constitucionalmente? Mira, hoy día ya se ha reconocido por ley, o sea, el matrimonio, hoy día ya existe el matrimonio, ¿no es cierto? El acuerdo de unión civil que reconoce la unión entre personas del mismo sexo. Eso es una realidad también de la sociedad, eso es parte de la libertad de las personas. Y mientras lo que hay que diferenciar ahí, yo creo que son los temas de sexualidad. Porque hay muchas veces que se confunde ahí si dos personas quieren vivir juntos, quieren amarse y ser una familia. Discúlpenme aquí si me voy a meter las patas a los caballos con el mundo religioso, pero yo creo que hay que diferenciar el amor de la sexualidad. Y la sexualidad, para mí, entender, es un tema privado que no tiene por qué andar mostrándose a nadie. Yo no creo que sea razonable que se anden dando besos ni parejas heterosexuales ni homosexuales o como sea en la calle, que es un tema privado, y la gente, cuando hay amor y quiere tener una vida junto a otra, no hay limitaciones para ello. O sea, eso es hacer, tratar de tapar el sol con un dedo. Claro que tiene implicancias luego esto, porque después dicen ya, y pueden adoptar o no pueden adoptar hijos, y empiezan los temas complicados, ¿cierto? Ahora, hay que entender ahí qué es lo que es mejor para los niños. Hoy día todo el tema de la adopción es un tema re complejo y que yo creo que no está bien resuelto. Los niños abandonados. Creo que hay que darle una mirada a ese sector, porque finalmente cuando también llegan a hogares de... Parece que se nos... Ahí volvió. Se nos Ahí volvió. Claro, bueno, ¿qué hacemos con los niños abandonados? Porque la discusión después del matrimonio igualitario es si pueden o no pueden adoptar, ¿cierto? Esa es la segunda derivada de la palabra. Entonces, claro. Oye, es realmente malo que una pareja homoparental adopte un niño, o es mejor que esté en un hogar del Sename? ¿O tenemos otra solución mejor? No sé, yo creo que son cosas difíciles, ¿cierto? Que no estamos acostumbrados, pero también tenemos que buscar la mejor solución, ¿no? Yo no estoy ahí con una posición cerrada en ese tema. Perfecto. Pero hoy día existe. Hoy día las personas del mismo sexo deciden vivir juntas y aunque haya o no haya contrato, lo van a hacer igual. Correcto. Bueno, Rodolfo, ¿qué preguntarle? Estamos casi cerrando. Una última pregunta. Así, a mí me gustaría pedirle, a nombre de los cientos de miles de evangélicos que hay en el distrito 6, que él pudiera, ojalá, ir en la línea de la UDI y apoyar la idea de que en la Constitución quede establecido que el matrimonio es un hombre y una mujer, como se hizo en Hungría, como lo acaba, digamos, de recordar Ariel. Aparte de eso, que es un tema complejo, que lo piense bien, porque eso va a definir el voto de miles de personas en el distrito. La opinión de Roberto va a definir el voto de miles de personas en el distrito. Así que sería bueno volverle a dar una vueltecita. Hay muchos temas que uno quiere estar en la Constitución. Yo tengo un tema, digamos, que lo he estado reflexionando en estos últimos días, y que sería bueno que la Constitución quedara, porque que es el tema de los sueldos en el aparato público. No es posible que en el mundo privado el promedio de sueldo sea de 500.000 pesos y en el aparato público sea de 1,5 millones. Tenemos los funcionarios públicos de cualquier institución ganan de 3, 4, 5, 6 millones de pesos. El presidente de Codelco gana 80 millones de pesos, y tenemos los chilenos, ¿no es cierto?, en general, con sueldos de 300, 400 mil pesos. La idea es que el Estado, ojalá quedara establecido en la Constitución, que el Estado, al Estado se llega a servir, llegan los que tienen vocación, pero no se llega a hacerse rico.
en general las personas postulan a los cargos de diputados, senadores, porque saben que en un periodo salen multimillonarios de ahí. Yo creo que no debería existir esos sueldos tan altos en la administración pública, cosa de que la gente que llegue allí llegue con el deseo de servir, ¿no es cierto?, que tenga este interés. Creo que un sueldo de 3, 4 millones de pesos debería ser el sueldo promedio en la administración pública. El presidente debería ganar el doble, ¿no es cierto? Pero ahí no más allá. Imagínate que un funcionario cualquiera del INDH, por ejemplo, gana 6 millones de pesos mensuales. Un fiscalizador del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por salir a mirar a la calle en una protesta, gana 6 millones de pesos mensuales, y un trabajador, como tú decías, Robert, que trabajó en la construcción de tiempo, que trabaja en el chuzo, la pala, un jornalero que gane 400.000. Entonces, yo creo que el Estado debería quedar establecido en la Constitución que sea más austero, más frugal, más sencillo, más ciudadano. Que la gente que trabaja en el Estado no pase a constituir como una casta superior en términos económicos, etcétera, etcétera. Disculpe. Sí, mire, yo creo que entiendo lo que usted señala, lo veo y sé que se ha discutido bastante, y por ejemplo los parlamentarios han discutido sobre si hay que se tienen que bajar la renta, ¿cierto? Yo creo que más importante que bajarle la renta, o sea, primero que nada tienen que ganar lo que corresponde al cargo que desempeñan. Por ejemplo, si el cargo, usted señalaba que o sea, un obrero gana cierto, 400.000 pesos, pero un jefe gana un poco más, y un encargado, un director va a ganar otra suma en el mundo privado equivalente. Yo creo que tienen que ser equivalentes a los cargos del mundo, no más ni menos, sino que equivalentes, de manera que también esas remuneraciones que son altas para cargos de jefatura, directivos en el Estado, correspondan a lo que ganarían esas personas en el mundo privado. ¿Ya? Yo creo que eso sí se tiene que revisar y mantener una equidad. Pero más importante aún es que las personas que ocupen esos cargos, al igual que en el mundo privado, tengan las competencias para esos cargos. Porque ocurre que de repente hay personas que no tienen las competencias y los ponen en un cargo que no corresponde. Entonces la persona, como usted bien dice, como él decía, hay una persona que va y que anda mirando y que no hace la pega, y está ganando un sueldo alto. Efectivamente ahí estamos perdiendo mucho, porque no solamente en la plata que está mal utilizada, sino que en todo lo que deja de hacer en beneficio de lo público. A mí me ha tocado trabajar tanto en lo público como en lo privado, y se nota, o sea, cuando los funcionarios públicos hacen bien la pega, se logra mucho bienestar para todas las personas que logran beneficio de lo que se puede hacer en lo público. O sea, si un municipio hace bien la pega, mejoramos la calidad de vida de las personas. Si el municipio hace mal la pega, y no tenemos personas competentes, tenemos problemas, y el pueblo no sale adelante. Entonces, hoy día, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ser concejal? Cuando yo asumí como concejal, el requisito era 8º básico, y hoy día se elevó a 4º medio. Entonces, yo creo que el país ya no está para eso. O sea, tenemos que mínimo pedir carreras técnicas. El concejal que se mira a huevo como el último eslabón, ¿cierto?, de la política, que es el que tiene las rentas más bajas, es equivalente a un director en la empresa privada. Y por lo tanto sus atribuciones en la planificación son sumamente relevantes. Y por lo tanto tiene que tener, tiene que estar a la altura del alcalde para poder hablar de planificación. Entonces, yo creo que nos falta mucho avanzar en requisitos que deberían tener las personas. Por ejemplo, cuando tienen que elegir un director para una empresa, le piden una serie de estudios, de años de experiencia en manejo de situaciones similares, y resulta que para ocupar cargos en la política, con 4º medio basta. Entonces, ahí creo que estamos bastante al debe. Y lo mismo pasa en el Parlamento, pues vemos algunos parlamentarios que su aporte es muy
deja mucho que desear, ¿cierto? Porque no están preparados, ni siquiera conocen los temas, no han estudiado de leyes. De hecho, a los que más se les restringe la posibilidad de ser parlamentario es precisamente a los abogados, porque no se les permite el ejercicio de la profesión cuando son abogados, porque dicen que hay una incompatibilidad, siendo que ellos son los más preparados para legislar. Entonces, ahí hay temas que yo creo que son importantes de abordar para mejorar no solamente la calidad de las personas, o sea, aumentar los requisitos técnicos para que puedan tomar cargos de administración pública de relevancia. Y que efectivamente las remuneraciones sean equivalentes a un cargo similar en el mundo privado. Y otro punto relevante ahí con respecto a las remuneraciones que usted señalaba, es que en el lado público existen los funcionarios de planta, existen los funcionarios a contrata y existen los funcionarios a honorario. Los funcionarios honorarios por años, ¿cierto?, han existido. En el mundo privado usted contrata a una persona honorario por 3 meses consecutivos y inmediatamente pasa a tener un contrato indefinido. En cambio, en el mundo público se jubilan de honorario a las personas y después no tuvieron cotizaciones previsionales, no tuvieron vacaciones, en cualquier momento los pueden echar, o sea, no tienen protección de ningún tipo. Y después están los contratas, ¿cierto? Que también están apuraditos trabajando porque en cualquier momento los pueden despedir, y los de planta que están ahí asegurados, que no los pueden ni tocar. Entonces eso hay algunos que tienen vocación y hacen bien la pega, y otros que definitivamente ya están desmotivados y van por cumplir nomás. Entonces, y después están en el mundo privado, ¿cierto? La gente se contrata por el código del trabajo. Y en el mundo de los profesores está el estatuto docente. Entonces, no tenemos una sola forma de contratar. Entonces, los chilenos son diferentes según dónde están contratados. Yo creo que debería haber un solo tipo de contrato para todos los chilenos, ¿cierto? Una sola norma de trabajo, porque si hay igualdad, que sea igualdad para todos. ¿Por qué tenemos que tener al honorario, al contrata, al planta, después, como tantas instituciones, tantas formas de trabajar y darle las condiciones de trabajo a las personas, deberían ser para todos igual? Y Chile debería avanzar en tener un tipo de contrato, todos código del trabajo, y se soluciona, y eso es igualdad. Bueno, yo creo que lo que decía muy bien Rodolfo da una sensación de que el Estado es el gran botín, sobre todo a la izquierda. Yo dudo que lleguen a acuerdo ahí, porque el INDH está lleno de gente izquierda. Se llenó de gente izquierda, o sea, el gobierno de Michelle Bachelet dicen que metió más o menos 200.000 casi activistas que con buenos sueldos. Yo creo que esa sería una lucha, pero muy difícil de dar, porque hay una sensación generalizada de que muchos van al Estado a ganar buenos sueldos y a trabajar por ideas políticas. Yo me acuerdo cuando salí de la universidad del año 98, era mucho mejor trabajar como ingeniero en la empresa privada. Hoy día es súper malo estar en la empresa privada y mucho mejor en el Estado. Eso habla de que, claro, eso nos habla muy bien, porque tú en el Estado tú fiscalizas nomás, no es un tipo que crea, que genera riqueza. Y si el país sigue creciendo hacia allá, claro, se va a hacer algo tan pesado que no hay economía que aguante. Pero yo dudo que la izquierda quiera ceder un milímetro con sus activistas que tiene, pero por mayor en el Estado. Yo creo que ahí les van a hacer un rechazo total. Pero ojalá lo puedan plantear por lo menos que sea en la discusión, ¿no? Bueno, ahí está lo importante es que primero logremos los votos. Lo importante es que logremos los votos para poder plantear nuestras ideas y poder defenderlas con solidez, porque podremos tener muy buenos argumentos, pero si no tenemos los votos, ahí se acaba la discusión. Así es. Hoy ya, bueno, pasamos 15 minutos, pero creo que valió la pena. Bueno, yo les pido, yo obviamente voy a dar por Robert, lo conozco hace muchísimos años, le puedo dar plena garantía de una persona correcta, súper inteligente, súper jugado. Así que yo, como le pido al mundo evangélico que nos sigue, a la gente de Somer que lo apoyen, hay que tener buena gente. O sea, se necesita gente preparada e inteligente. Y aquí lo tienen. Así es, pues, así es, estimado. Y no estoy cerrado. Roberto. ¿Qué quiere decir algo? Sí, les quiero decir que no tengo un planteamiento. Yo soy una persona como bien, bueno, no me gusta decirlo yo mismo, pero
pero que soy en base a argumentos, ¿ya? Entonces, yo quiero tener acercamiento con diferentes grupos, quiero acercarme al mundo evangélico y quiero escuchar cuáles son sus posiciones y cuáles son los argumentos para esas posiciones, para... Sí, en el caso, sí, él se congeló. ¿Se congeló? Llega aquí. Sí, en el ¿Me caso... escuchan? Ahí te Sí, escuchamos. Sí, eso no, sí, solo decirles que estoy en una etapa donde me quiero reunir durante todo este mes, digamos, este mes que viene, con diferentes instituciones, con el mundo evangélico y entender cuáles son aquellos temas que les parecen importantes y conocer sus argumentos para poder también entenderlos y representarlos. No estoy en una etapa donde necesito mucho feedback de las diferentes instituciones para poder entender cómo poder construir plantear una constitución que sea beneficiosa para Chile. sí, a mí me gustaría, digamos, adelantar que cuando nosotros tenemos esa posición y la solicitamos de definir el matrimonio entre un hombre y una mujer, tenemos argumentos muy sólidos, realmente muy sólidos, que de escucharlo va a ser el primero, digamos, en abrazarnos. Bueno, excelente. Mira, Robert, como le dije, inteligente, los va a escuchar y de acá nos comprometemos a hacer una reunión con el mundo evangélico, que obviamente Rodolfo tiene un gran contacto y nosotros en Somer también, porque es muy importante que lo escuchen. No, nosotros acá en el movimiento pensamos que la sociedad se hace desde el punto de vista religioso, científico, histórico, filosófico, y la sumatoria amplia te va a hacer una sociedad que realmente progrese. Pero dejar de lado, como quiere hoy día la izquierda, y lo hace de manera pero muy clara a la gente de fe, eso nos va a llevar a un conflicto permanente y no vamos a salir nunca. Así que te vamos a coordinar una invitación con el mundo evangélico, con los principales líderes de la región, para que lo escuchen y vean y te Perfecto. conozcan también. Sí, por supuesto, encantado. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, tuvimos Gracias. acá a Robert Knopp. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias, Rodolfo. Y nos veremos la próxima semana, nuevamente acá en el programa Al lado de Ayer. Que estén muy bien. Exactamente. Muchas gracias. Bendiciones. 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 Shalom. Eso, shalom. Ya.